Vamos a ir en esta mañana a la palabra del Señor. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. Así la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Señor, añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdad, que nos guía, Señor, en este camino que debemos andar conforme a tu voluntad y conforme a tu santidad. Señor, te pedimos que nos guíes en el entendimiento en el día de hoy de tu palabra, que tú nos ayudes para que guardemos en nuestro corazón, Señor, lo que tú nos enseñes, que crezcamos en ti, que dejemos todo lo que tengamos que dejar, que seamos fortalecidos para seguir caminando mientras vamos camino a la ciudad celestial a estar contigo, Señor. Gracias te damos, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, que seas tú fortaleciéndonos y ayudándonos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana suspendemos por este domingo los estudios. Esta es una carta evangélica, una carta que resalta la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo, aparte de las obras de la ley. Sin embargo, esta iglesia, la que se encontraba en Galacia, debió enfrentar la peligrosa enseñanza de los judaizantes. Estos eran unos falsos maestros. Entonces los cristianos que se encontraban allí en Galacia tenían que entender que el evangelio puro, el evangelio dado por nuestro Señor, no descansaba en sus buenas obras, ni en las obras de la ley que ellos pudieran estar ejerciendo o buscando para tener una aprobación de Dios, sino que el verdadero evangelio descansaba y descansa en la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el cual es suficiente para salvar a los pecadores y capacitarlos para las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Entonces, en este contexto, los hermanos de Galacia, nuestros hermanos de aquel tiempo, recibieron la gracia salvífica. Y ellos tenían como creyentes, al igual que nosotros, tenían que crecer en una santificación progresiva. Esto lo hacían por el fruto del Espíritu Santo que había en sus vidas. Sin embargo, aunque el cristianismo de aquellos días, y aún, igual que hoy, posee una libertad en Cristo, esa libertad en Cristo es para llevar una vida santa y piadosa. No es una libertad para vivir en el pecado, sino que es una libertad para seguir batallando contra el remanente de pecado que impide lograr la perfección completa en este presente siglo humano. Es por esa razón que aún el creyente más devoto y santo puede sentir que su objetivo, que su camino a la meta del llamamiento supremo en Cristo está un poco lejano. Esto lo puede llevar a sentir que está cansado, que tiene que luchar. Y es importante no olvidar que aunque somos probados constantemente y aunque pasemos muchas dificultades y muchos trabajos, debemos velar por tener una perspectiva correcta de lo que significa ser un hijo de Dios.
porque ya sea que las situaciones difíciles nos estén agobiando, o ya sea que estemos pasando un tiempo de alivio y de descanso, podemos confundir las apariencias y errar. Por eso la palabra nos advierte acerca del peligro que corremos al creer que estamos siendo espirituales cuando no lo estamos siendo. Estamos haciendo el bien con sinceridad, estamos esperando solo en Cristo. Por eso es importante que meditemos en este sermón que desarrollaremos hoy y que he titulado Dios no puede ser burlado. Y lo vamos a ver en tres aspectos. El primero, usando lo mismo que nos dice el texto, Dios no puede ser burlado. El segundo, el fin de la siembra. Y el tercero, veremos unas aplicaciones prácticas. Acompáñenme al primero. Dios no puede ser burlado. Mis hermanos, recordemos lo que dice nuestro texto al principio. Dice que no os engañéis. ¿Por qué dice no os engañéis? Porque el hombre, debido a la corrupción que hay en su corazón, no quiere ni puede hacer el bien, como lo dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La situación está en que este engaño al que está alertando el apóstol tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el estar perdidos, lejos de Dios, pero también tiene que ver con el que dice que está cerca de Dios, cuando en realidad está siendo engañado. Y esto es un asunto de sumo cuidado, porque recordemos que el hombre, por la caída, perdió toda facultad para anhelar un bien espiritual verdadero, pero no perdió el afecto que lo lleva a tener un anhelo de adorar o de obedecer. Esto lo vemos nosotros en la palabra, en la escritura. Mire, acompáñenme a Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos 2:14 dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, ¿por qué se da este anhelo de adorar? Bueno, porque el hombre es imagen de Dios, pero esa imagen de Dios quedó distorsionada por el pecado. Esa es la razón por la que el hombre tiene moralidad, religiosidad, pero esa religiosidad la tiene llena de pecado. Es decir, que funciona para buscar su propia gloria. ¿Qué es lo que busca? Obrar moralmente de una forma correcta, pero para hacer un bien social, no para la vida eterna, no para ser libre de la condenación eterna, no para buscar la salvación eterna, la cual es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, es por esa razón que aquel que está engañado está pensando en sí mismo, está pensando que su realidad lo conduce a la eternidad. Pero lastimosamente, y da tristeza decirlo, esto es algo que vemos nosotros en muchas prácticas que se llaman a sí mismas cristianas,
pero que son prácticas que alivianan la verdad del Evangelio de Cristo y ponen como fundamento, al igual que los judaizantes, acciones engañosas de los hombres como base para poder recibir el sumo bien de la vida eterna. Y esto lo que hace es alimentarles el engaño de sí mismos. Les oscurece más la verdad porque no están siendo enseñados en la verdad ni se les está predicando la verdad. Están escuchando constantemente un engaño. Esto en relación a aquellos que se hacen llamar cristianos pero no viven la verdad. Pero también están aquellos que están en medio de la iglesia verdadera, donde se enseña, se predica y se practica la verdad y se enseña el Evangelio. Pero ahí en medio también hay muchos que se engañan, porque piensan que por estar sentados en las bancas de una iglesia verdadera, porque piensan que por ser miembros de esa iglesia verdadera ya han recibido la vida eterna, cuando en su vida diaria están llenos de odio, resentimientos, pleitos, malas sospechas, fornicaciones, envidias y todo tipo de pecado. Estos se convierten en una lámpara en el día del Señor, pero en una cueva oscura en el resto de la semana. No entienden la verdad de Cristo y sus corazones se encuentran, como lo decía el profeta Abdías, en Abdías capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra, Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Lo ven, hermano? Piensa que está bien, pero no está bien. Están lejos del Dios vivo. Por eso es que el texto hace un llamado a decir, no os engañéis, porque delante de nuestro Dios, que todo lo sabe, no hay lugar para esconder, para aparentar, para hacer lo que no se debe. Delante de nuestro Dios nosotros somos cartas abiertas. Él ve todo porque nuestro Dios es todopoderoso y es omnisciente. Él conoce todas las cosas, así que nadie se burla de su santidad ni de su verdad. Por eso el hombre es o no es delante de su presencia. O lo conoce y entra en el gozo de su Señor, o no lo conoce y es un maldito que estará en el fuego eterno. Por eso el que está engañado es el hombre. Nunca es nuestro Dios, quien es infinita sabiduría y conocimiento. Él sabe todas las cosas. Por eso todo lo que se mencionan anteriormente están en un autoengaño. Y este autoengaño se sabe por las acciones que representan, por el lugar donde están sembrando sus corazones. Esto nos lleva al segundo punto, el fin de la siembra. Ya vimos lo relacionado al autoengaño, a que las personas se engañan a sí mismas. Pero sumado a esto, al hacer el llamado a no ser engañados, el apóstol enfatiza en el principio de la siembra y define lo que entiende por sembrar. Y esto nos lleva a nosotros a recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él se refirió a la siembra y al fin de la siembra. Recordemos lo que dice Mateo, capítulo 13, versículo 18 y siguientes. Mateo, capítulo 13, versículo 18 y siguientes. Dice así la palabra. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Así que en este sentido nosotros tenemos que considerar la diferencia del suelo en el cual se está colocando la semilla. Es decir, la marca del terreno en el que se siembra la semilla. Esta es la razón por la que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembra para la carne, tendrá una siega conforme a su corazón, conforme a su concupiscencia. Pero si siembra para el espíritu, también tendrá una conforme a lo que está sembrando. Tendrá una siega conforme a la voluntad de Dios. Y el apóstol está diciendo que el que siembra para la carne segará en corrupción, pero el que siembra en el espíritu tendrá vida eterna. Porque cuando usted ciega conforme a su corazón y su concupiscencia, usted está lejos del Dios vivo. Recuerde, si usted siembra trigo, recoge trigo. Si usted siembra aguacates, usted recoge aguacates. Todo lo que tiene la semilla se siembra y dará lo que la semilla es. Por eso el hombre no puede cosechar otro tipo de lo que siembra. O es buena semilla o no lo es. Por eso la advertencia del apóstol, porque aquel que siembra en su carne, no en el sentido de las responsabilidades que el Señor le ha dado en este tiempo, en este siglo y en esta carne, que son las de velar y responder por su familia, ser responsable, usar los medios legítimos para las necesidades y el apoyo de su familia y de sus hermanos. No está hablando de esta siembra, porque es una siembra legítima que se hace en esta carne, en este tiempo. Se está refiriendo es a la advertencia del sembrado carnal, ese que se mueve, gratifica, complace las lujurias, la mentira, que termina haciendo todas las cosas que gasta en la carne y que después vive en ellas, que hace las obras de ellas, que gasta la sustancia de su vida en el esfuerzo por aumentar sus riquezas mundanas, por agradarse a sí mismo, por agradar la negligencia de su alma, alejado de cualquier interés de la religión, olvidando las obras de la misericordia, a los pobres de la iglesia, a los ministros del evangelio. Este es aquel que termina cosechando para su propia carne. Pues los métodos carnales lo llevan a comprometerse para sí mismo, lo llevan a comprometerse para este mundo, para vivir en lo temporal, en todo aquello que se corrompe, que la polilla y el orín destruyen, y de esto se debe huir. Aquel creyente que piense al examinar su vida que se está desgastando en las cosas que perecen, debe hacer un alto y apartarse de eso. Porque el apóstol está hablando a la iglesia en Galacia, a los creyentes que estaban de pronto siendo seducidos y dejándose engañar por estos judaizantes, a los creyentes de este tiempo que al escuchar tantas cosas se dejan desviar por los afanes y las corrientes de este mundo. Hay que estar apercibidos y entender que nuestro corazón ha sido regenerado y que ahora nosotros sembramos en el Espíritu, no en el espíritu de nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo. Hemos sembrado en las cosas espirituales,
de aquel que vive en el Espíritu, camina en el Espíritu, que se conduce a establecer y a promover todas las cosas y las bendiciones espirituales que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es aquel que hace el bien, que alivia a los pobres de la iglesia de Cristo, que contribuye a la propagación del Evangelio, a la administración de la palabra, que obedece las ordenanzas, que está más atento y apercibido por todas las cosas que llevan a cosechar para la vida eterna. No porque sus obras lo definen, sino porque su corazón está encaminado a hacer la voluntad de Dios, y por ello persevera cada día en hacer el bien, en hacer la voluntad de Dios, en no cansarse de hacer lo que le corresponde hacer, que es la buena voluntad de Dios en medio de este presente siglo malo. Es aquel que incansablemente obra conforme a lo que el Señor nos dijo en relación de hacer el bien. Mire lo que el Señor Jesucristo nos aseguró que debemos hacer nosotros en Mateo capítulo 5 versículo 38. Dice así la palabra: oísteis que fue dicho, 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice que sembremos en el Espíritu, porque ahí tendremos vida eterna. Y aquel que siembra en el Espíritu y tiene esa vida eterna, él le dice: no te canses de hacer el bien, porque en tu momento recogerás. Y podemos pensar en el apóstol de pronto meditando en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio un mandato de que no nos cansemos de hacer el bien, y enfatizó en que ese bien tenemos que hacérselo a aquellos que nos hacen mal, porque es muy fácil amar a los que nos aman, es muy fácil ayudar a los que nos ayudan, es muy fácil ser amables con aquellos que son amables. Pero piénselo, ¿es para usted fácil saludar a ese vecino que lo odia? ¿Es para usted fácil hacerle un bien a esa persona que usted sabe que lo único que quiere es verlo mal? Pero la palabra está diciendo que no me debo cansar de hacer el bien. ¿Está usted cansado de hacer el bien? No se canse de hacer el bien, porque su vida está segura en Cristo. Usted está sembrando en el Espíritu. Usted está viendo que su vida está más allá de esta temporalidad. Y el confiar en la obra que el Señor ha hecho en usted y en el fruto del Espíritu lo tiene que llevar y conducir a que usted se establezca como un creyente que no se canse de hacer el bien. Y dice primeramente a los de la familia de la fe, porque usted debe empezar a orar y ayudar a sus propios hermanos. Debe mirar las necesidades de su iglesia y ayudar a aquellos que lo requieren. Debe mostrar su bondad, su amor y su perdón aún dentro de sus propios hermanos. Porque mis hermanos, aún en medio de la iglesia hay dificultades, hay diferencias, pero debemos acercarnos haciendo el bien incansablemente. Porque nosotros somos de Cristo, y por ser de Cristo debemos perseverar haciendo el bien, porque estas son las buenas obras que nuestro Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Por esa razón debemos ser conformes a nuestro Señor Jesucristo, vivir en santidad y obediencia sin desmayar, pues nuestra cosecha es la vida eterna. Allí es donde apuntamos, a estar con nuestro Señor por la eternidad. Así que, mis hermanos, tengan ánimo, hagan el bien y primeramente a los hermanos de la fe, a la iglesia del Señor. Ayudémonos y sirvámonos los unos a los otros y dejemos a un lado las cosas carnales que nos llevan a lo temporal y que nos llevan a la corrupción, porque la vida eterna es el don puro de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, otorgado como recompensa de su propia gracia. Esto nos lleva al tercer punto, las aplicaciones prácticas. Después de entender que nuestro Dios no puede ser burlado, de comprender el fin de la siembra, como aplicaciones prácticas podemos decir lo siguiente. En primer lugar, recordemos que el texto dice que no os engañéis. Recuerden que el engaño siempre proviene de lo que se esconde. El engaño se define como el acto de hacer creer a los demás una información que no es verdadera. En este sentido, la gente se engaña de muchas formas. Usted puede ver una estafa, que es una forma de engaño que afecta el patrimonio de las personas. Hay muchos ejemplos de personas que le dicen invierta un dinero que le vamos a dar mucho dinero y lo que hacen es robarse su dinero. Entonces la pregunta sería, ¿usted alguna vez ha sido engañado? Pienso que sí, en cierta forma, pero esto debe llegar a hacerse la otra pregunta. ¿Se ha engañado usted a usted mismo? Creo que en su corazón usted diría, no, yo tomo mis decisiones, yo obro con claridad, ¿cómo me puedo yo autoengañar? Es imposible que yo me autoengañe. Yo soy muy consciente, muy pacífico, busco la sabiduría, pero la palabra nos está diciendo, cuidado, no te engañes. Ahora, ¿por qué la palabra que es inerrante, infalible, dice no te engañes? Dice, no te engañes, mis hermanos, porque el hombre, por la corrupción de su pecado, siendo imagen de Dios, que se distorsionó por el pecado, que no ha perdido la religiosidad, como dije, tiene una necesidad de adorar y hace muchas veces esa adoración en forma contraria a nuestro Dios. Y aún aquellos receptores de la verdad, si no se examinan, pueden terminar también rindiendo culto a lo que no deben rendir culto. También aquellos que son creyentes, que deben vigilarse en su autoengaño, deben mirar en su corazón que no estén viviendo en el secularismo. ¿Y qué es vivir en el secularismo? Es un engaño, un autoengaño moderno de este tiempo. Que las personas dicen, yo asisto a la Iglesia Bautista Reformada Soberana Providencia, yo soy conocedor de la verdad. Viene a la iglesia, escucha la verdad, escucha la palabra, cumple religiosamente con el día del Señor, pero cuando sale de la iglesia a su vida práctica, separa su espiritualidad de su vida práctica y empieza a vivir su vida como la viviría cualquier persona del mundo. Lejos de Dios, ya no se acuerda del Señor ni para dar gracias por los alimentos, ni para los trabajos que va a hacer, ni para las decisiones que va a tomar. Es un daño que ha hecho a la iglesia el secularismo, porque la gente piensa que solo se es espiritual en Cristo y religioso cuando se está en la iglesia, pero cuando se está fuera de la iglesia no se debe pensar en nada en Cristo, porque yo estoy trabajando. ¿Cómo voy yo a pensar en Cristo si tengo que hacer una demanda? Mis hermanos, dice la palabra que sea que comamos o bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces, el creyente tiene que examinarse si se está autoengañando.
y recordar que a nuestro Dios nada lo engaña, porque Él conoce todas las cosas, es omnisciente y sabe las intenciones más profundas del corazón. Dios no puede ser burlado, pero el creyente y los hombres sí se autoengañan. Por eso, mis hermanos, examinemos nuestro corazón delante de nuestro Señor y procuremos vivir nuestra vida en una sola línea, no en el secularismo, sino en la línea de Cristo. Que en todo lugar donde estemos, meditemos que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, quisiera empezar precisando lo que la naturaleza de este texto dirigido a los creyentes nos está diciendo. Está diciendo que hemos sido llamados eficazmente por medio del Evangelio y que debemos esforzarnos por agradar a nuestro Dios. Ahora debemos tomar conciencia de las cosas, porque desde la niñez nosotros tenemos una percepción de las cosas de acuerdo al lugar donde nacimos, donde nos criaron, de qué forma nos formaron. Y esto es universal para todos los seres humanos. Ahí es donde el hombre empieza a desarrollar su inclinación a adorar, desde el lugar donde usted ha sido colocado. Pero debido a la tragedia del pecado, el mundo ahora tiene una perfección distorsionada que lo lleva a una adoración falsa. Nuestra percepción se distorsionó, ya no vemos la realidad centrada en Dios, sino que la realidad se corre para mirar las cosas creadas en vez de al Creador, como dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y en ese sentido no es difícil encontrar ejemplos de los efectos de esa caída y de esa distorsión. La sociedad, como dice el autor Albert Wolters, la institución del matrimonio es un blanco de ataque especial en el mundo occidental contemporáneo. Y nosotros vemos esto como una realidad en los altos índices de divorcio y en la perversión y violación del diseño de Dios por la vida en las criaturas. Porque como enseña este mismo autor, la familia sufre severamente por las fuerzas de una sociedad destructiva, materialista, en que los padres a menudo descuidan los intereses de sus hijos por causa de sus propias carreras. Y el Estado se une a esta decadencia, a esta siembra de la carne, pues ha sido torcido y distorsionado con el totalitarismo, y la tiranía. Esto para confirmar el desastre en que vivimos. La cosmovisión centrada en Dios no se está viendo. Y el texto dice: no os engañéis. Pero hay mucho engaño en medio de los hombres. Por eso el llamado, en medio de toda esta cosmovisión, de este contexto, de esta sociedad que es la que vivimos actualmente, lejos de Dios, atacando la familia, atacando la vida, la integridad de los hombres, el creyente tiene que entender que tiene que vivir escudriñando la palabra de Dios. No puede olvidar cuáles son los atributos de nuestro Dios: su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su inmanencia, su trascendencia. Él es Dios todopoderoso, lo que hace que nosotros podamos vivir vidas conforme a su voluntad y no vidas olvidándonos de Él, pensando que lo burlamos cuando Él no puede ser burlado. Mis hermanos, nuestro Dios conoce todo. Nuestro Dios sabía dónde estaban escondidos Adán y Eva el día que pecaron. Dios sabía lo que había hecho Caín. Conocía desde antes de enviar el diluvio toda la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra.
y vio de antemano que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era continuamente el mal. Él vio la ciudad de Babel que construía los hombres a sus espaldas sin ser su voluntad. Para Dios nada estaba oculto. El plan de Tamar de acostarse con su suegro Judá. Dios siempre supo que José estaba en la cárcel siendo inocente. Conocía que Job no padeció por ser impenitente, pues era un hombre justo y recto. Aún el más atroz y cruel de los asesinatos no está oculto delante de nuestro Dios, ya que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No hay nada que nuestro Dios no sepa. Él es un Dios soberano, omnisciente, todopoderoso y majestuoso. Así que, ¿crees tú, pequeña criatura, que podrás engañarlo? Nadie se burla de Dios. Es un absurdo pensar que si haces lo malo sin que ningún hombre te vea, eso quiere decir que nadie te está viendo. Pues no, hermano. Recuerda lo que dice la palabra en Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Por eso la palabra inspirada dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por tanto, el anhelo de mi corazón es que estas palabras retumben en la mente y el corazón de todos aquellos que llevan una doble vida, que se vuelven maestros de la actuación, que aparentan ser ovejas cuando en realidad son cabras disfrazadas. A ustedes que han hecho una profesión de fe y han declarado ser de Cristo, pero viven alimentando las obras de la carne, el llamado es a que sean verdaderos hermanos y que se arrepientan, porque Dios no puede ser burlado. Así que teman a Dios y hagan lo bueno de una manera incansable. Sirvan con humildad y vivan para servir y no para ser servidos, porque, mis hermanos, sabemos que nuestro Dios vive para siempre. Y si aquí hay amigos que posiblemente no odian a Dios, pero nunca se han arrepentido, y hasta ahora toman conciencia de que Dios no puede ser burlado, hasta ahora se dan cuenta que están sembrando para la carne y que su cosecha será paga por todos sus pecados en el infierno, les recuerdo que hoy es día de salvación. Cristo está disponible para todos, para ti. Puedes creer en que Él vino a pagar por tu deuda si te arrepientes y pones tu fe en Él. Recuerda que Dios no puede ser burlado. Iglesia, que el Señor nos ayude para redundar en hacer el bien, en hacer buenas obras y así vivir lejos de la corrupción de la carne. Señor nos ayude. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos haces un llamado para examinarnos, para mirar que no estemos engañados, pensando que somos algo que no estamos siendo, si no lo hacemos conforme a tu palabra y a tu voluntad. Ayúdanos para sembrar en el Espíritu y hacer morir cualquier siembra de nuestro corazón en la corrupción de la carne. Ayúdanos a hacer el bien de una forma incansable y mayormente a nuestros amados hermanos de la fe, a la iglesia tuya, Señor. Guíanos, Señor, en este tiempo y ayúdanos, Señor. Fortalécenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ir entonces en este día a la cena del Señor.